Muy buenos días, amada iglesia, buenos días a cada uno de ustedes. Vamos ahora a tener la lectura bíblica. Buscamos en Santiago capítulo 5, versos del 7 al 9, ¿sí? Santiago capítulo 5, versos del 7 al 9. ¿Lo tenemos? Sí, amén. También va a estar en la pantalla, pero los que tienen su Biblia, búsquenlo por favor. Entonces, Santiago capítulo 5, verso del 7 al 9, la palabra de Dios dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Amén. Muy bien, estemos entonces prestos para poder escuchar el mensaje a través de el pastor Hugo. Muy buenos días, ¿cómo están mis hermanos, mis hermanas? Un fuerte abrazo, saludo a todos los que también nos están viendo a través de redes sociales, de parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villasol. Estamos agradecidos al Señor que estamos aquí presentes, pese a que haya lluvia, puede haber lo que sea. Nosotros venimos a adorarle, a honrarle, ¿no? Día del Señor. Continuamos con nuestra serie Atesorando a Cristo juntos. Hoy día estaremos viendo Atesorando a Cristo, esperando con paciencia su segunda venida, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de su segunda venida y que tenemos que tener paciencia. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija y vamos a pedirle en oración. Oramos. Oh Señor, nos acercamos en esta mañana ante ti, Señor, para pedirte dirección, pedirte tu guía, para poder disponer nuestro corazón, nuestra mente, a escuchar y obedecer, ser hacedores de tu palabra. Oh Padre, permítenos, oh Señor, tener ese discernimiento, esa capacidad para comprender tu palabra y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe hacia él. Oh Dios, dejamos entonces este tiempo disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Creemos que vivimos en tiempos bastante difíciles, donde vemos bastante injusticia, donde vemos injusticia, por ejemplo, en el centro laboral, ¿no? Los jefes, ¿no? Hay jefes que son injustos, ¿no? O compañeros laborales que son a veces injustos. Vemos un sistema judicial que también muchas veces no hace la justicia como debería ser. Los que son inocentes a veces van a la cárcel o hacen pagos, multas, la cual no merecían. Y los que sí deberían estar en la cárcel no lo están. Están ahí ahorita y lo sueltan, ¿no? Y decimos, ¿cuánta injusticia? ¿Hasta cuándo acabará esto? Lo vemos también en el gobierno, injusticia en los diferentes niveles del gobierno. Vemos también a nivel global países que van creciendo económicamente, pero hay bastante contraste entre la riqueza y la pobreza de la gente, imperando la injusticia. Países como la India, Brasil, ¿no? Países que según pronósticos apuntan a ser potencias también mundiales, ¿no? Están entre las potencias. Pero a medida que hay gente que tiene dinero, prosperidad, pero también hay gente de extrema pobreza. Y en medio de eso la corrupción, en medio de eso mucha injusticia.
Y el Perú no está lejos de eso también. Acá hay bastante injusticia e impunidad. Ni hablar de las injusticias que a veces sucede en el ámbito familiar, ¿no? De igual forma. Y la pregunta que surge es, ¿hasta cuándo tanta injusticia? ¿Hasta cuándo tanto sufrimiento? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se acabará? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar todo esto? Los cristianos no estamos libres tampoco de pasar injusticias y sufrimiento. Como cristianos también vamos a pasar injusticias y sufrimiento. Les pasó a los cristianos del primer siglo, a los cuales el Santiago se está dirigiendo. Es por ello que Santiago comienza a hablar que esperen con paciencia la segunda venida de Cristo. Creemos que Cristo viene por segunda vez. La Biblia nos los enseña con mucha claridad. Vendrá a este mundo y este mundo tendrá su fin. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Lo creemos porque la Biblia nos los afirma. La Biblia ratifica que Jesús vendrá por segunda vez. Es vital que como hijos de Dios sepamos lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña sobre este tema y que podamos esperar con paciencia su cumplimiento. En el pasaje leído de Santiago capítulo 5, 7 al 9, encontramos 4 formas de cómo esperar la segunda venida del Señor. 4 formas, 4 maneras cómo debemos nosotros esperar la segunda venida de Cristo. Primera forma o manera es tener paciencia hasta que Cristo venga. Paciencia. Tenemos que tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. En primer lugar, tener paciencia en tiempos difíciles. Tiempos difíciles exige paciencia. Por eso dice el verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia, una orden, un imperativo que nos está diciendo acá Santiago. Sean pacientes. Los cristianos están siendo oprimidos por los ricos. Ese es el contexto al cual se está dirigiendo Santiago a los cristianos. Están siendo oprimidos, están siendo injustos contra ellos. ¿Qué podían hacer? Podían actuar en el nombre del Señor y hacer su justicia por sus propias manos, acudir a las armas. Como cristianos no estamos llamados a eso, ¿no? Santiago ya lo dijo anteriormente, que la ira humana no produce la justicia de Dios. Al contrario, los cristianos han de tener paciencia o soportar con paciencia hasta que Cristo regrese. Injusticia, ¿no? Que vemos, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Los jefes muchas veces son injustos en lo que piden, a veces piden cosas que no están para eso contratados, o hacen preferencia a otros trabajadores que de repente no trabajan como debería ser, pero a nosotros nos exigen y menos trabajo o menos permisos. Injusticia a veces que se ven, ¿no? O te deberían promover y no te promueven por tiempo, te lleva ley y te hace la vida a cuadritos, color de hormiga. Entonces, a veces hay jefes, ¿no? De esa manera, ¿no? Yo me acuerdo una jefa que tenía a los inicios, los primeros años de que estaba trabajando en mi área, ¿no? Laboral. Entonces le decían los trabajadores cocodrilo, porque era brava, pues. Entonces, pero a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una de las cosas que nos dice la palabra de Dios, tengan paciencia, soporten hasta que Cristo venga, que perseveremos. Santiago, en el capítulo 1, verso 2, dice lo siguiente, lo vamos a leer en la versión NTV. Amados hermanos, están dirigiéndose a creyentes, cuando tengan que enfrentar problemas, tribulaciones, dice en la Reina Valera, cuando tengamos que enfrentar problemas, consideremos como un tiempo para alegrarse mucho.
de gozarse, de estar felices. Miren, aún ante las pruebas, dificultades, estar alegres. Y no solo un poquito, mucho, alégrese mucho, dice. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Constancia, la paciencia, sinónimo de constancia, es una oportunidad para desarrollarse en nosotros. O sea, Dios usa las pruebas y esas pruebas de nuestra fe para que la paciencia, la constancia en nosotros se desarrolle. Dios nos forme a través de eso. Por eso dice, gócense, perseveren. Entonces, dejemos que la paciencia, la perseverancia madure en nosotros. Es lo que nos está diciendo Santiago. Entonces, seamos pacientes. Dile al que está a tu lado, seamos pacientes. Sé paciente conmigo, dile. Seamos pacientes. Otro aspecto, ser pacientes en forma constante. Ahora, esa paciencia nos habla de una paciencia constante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esa paciencia refiere a esa constancia, a ese aguante que se necesita para poder soportar la injusticia y las dificultades. Podemos decir, tener aguante. Conozco hermanos que a veces están en un centro laboral y no tienen aguante. No, exigente los horarios, el trabajo, y no pasan ni 2 semanas, ni un mes, están renunciando. Y no es de que no sea la voluntad de Dios, sino que no son pacientes, no son perseverantes, no hay aguante. No, así en las cosas de laborales sucede. Como también a veces en el servicio al Señor hay que tener paciencia. A ver, nuestros hermanos anfitriones, ¿tienen que tener paciencia? No, hay hermanos que no son obedientes, ¿no? Que tener paciencia. Los que son tutores con la célula, a veces los hermanitos no obedecen o no están, no asisten, y entonces algunos se desaniman rápidamente. Y lo que nos dice Santiago es, tengamos paciencia, seamos perseverantes, seamos constantes. Entonces Santiago pide a los creyentes a tener paciencia, que es la capacidad de soportar lo que humanamente es insoportable. Esta paciencia viene de parte de Dios, es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Paciencia. No es una paciencia solo por un tiempo o por un par de años. La exhortación es perseverar hasta la venida del Señor. No es una paciencia temporal, es constante hasta que el Señor venga. Sabemos que las cosas no están, o la solución no está en los políticos, en las religiones, sino está en Cristo. Y que esto se acabará cuando Cristo venga por segunda vez. Seamos pacientes. Aún de tus familiares esos que se burlan, tus amistades que no son creyentes, a veces se burlan de ti. Y a veces no hay paciencia, ¿no? Y tenemos que ser constantes de perseverar. Hay familiares que son de esos obstinados que te hacen difícil, ¿no? Te critican, son los cristianos así, mira, los cristianos no pueden hacer las cosas en libertad, que los cristianos son de tal forma, y no seas fanático, te dicen, ¿no? Y entonces hay que soportar, hay que tener paciencia. A veces no solo un mes, años, o a tu esposo, o tu esposa, ¿no? Hay que tener paciencia, ¿o no? Tus hijos, tus papás, hay que tener paciencia. Es parte de lo que Dios nos llama. Ser pacientes en forma constante. Ahora, nos da un ejemplo, una ilustración. Bueno, hay varias aquí en el pasaje, pero hoy vamos a ver la paciencia del labrador. Mirad cómo el labrador, verso 7,
espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Algunos han trabajado en lo que es las chacras, ¿no? El sembrío, o si no has visto a tu papá o un familiar cercano trabajar en la chacra, o has visto, ¿no? De alguna forma, o videos en la televisión, el trabajo de la chacra, el labrador, el agricultor, ¿no? Entonces, ¿hay que tener paciencia o no? ¿Tiene que tener paciencia el agricultor? Sí, no es así, nada más. Yo en mi casa en Arequipa, bueno, no era chacra, pero había un huerto y había un terreno que a veces sembramos unos cuantos metros cuadrados, a veces sembrábamos habas, papas, había que, entonces, un aspecto importante que hay que tener paciencia. No recoges al mismo día que plantas. O sea, ya plantaste semilla y dices, y al día siguiente ya quieres cosechar. ¿Es así? Hay que esperar un tiempo. Existe un largo periodo de espera. En el texto nos habla acerca de que hay que esperar venir la lluvia temprana, que coincidía en el tiempo, que era el tiempo de que la siembra germine. Cuando tú siembras alguna hortaliza, alguna planta, cuando riegas ahí el agua, qué bonito es, ¿no? Cuando germina, salen los tallos y rápido sale, ¿no? Y esa partecita y luego va a demorar en crecer y desarrollarse. Pero ves, la lluvia, el agua hace que germine. Luego hay la lluvia tardía, que era necesaria para que se dé la cosecha en su punto final. Entonces, así era, está hablando en el tiempo de en la parte geográfica de Palestina, ¿no? Entonces, el agricultor tiene que esperar las lluvias oportunas, tanto para que crezcan las plantas y luego la cosecha adecuada. Había que esperar entonces para que se dé ese fruto. Las lluvias eran necesarias. La ilustración del agricultor nos recuerda que la fe implica confiar en Dios, en lo que solo Él puede controlar. Confiemos, hay cosas que no podemos hacer nosotros. Dios es el que controla, ¿no? Un agricultor no puede determinar cuándo lloverá y cuándo no. No podemos nosotros hacer que llueva, ¿no? Algunos hacen que quieren que haya lluvia, danzan, ¿no? Pero nada, no. Dios tiene el control. Así que dice Santiago, cuando se trata de la venida del Señor y la injusticia a nuestro alrededor, allí debemos confiar en el Señor. Como agricultor debemos confiar en Dios, que tiene el control de las cosas que escapan de nuestras manos. Entonces, hay cosas que escapan de nuestras manos. Depende de Dios. Escapa de nuestras circunstancias. No podemos nosotros controlarlo. Hay cosas así. ¿Qué nos espera en eso? Confiar en el Señor. Una confianza que implica paciencia en medio de todo ello. Aprendamos del agricultor. Lo que sí está en nuestras manos es nuestra forma de actuar, que debe ser siempre para honrar a Dios sobre todas las cosas. Escapan de nuestras manos todos estos aspectos, pero lo que no escapa de nuestras manos es nuestra forma de actuar, lo que haremos nosotros. Eso sí está en nuestras manos, está en nuestra toma de decisiones. Y siempre debemos buscar honrarle, glorificarle a Dios. Entonces, eso sí depende de nosotros y debemos honrarle al Señor. Pero hay otras cosas que están fuera de nuestro alcance, en nuestras manos, como la lluvia. Nosotros no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar al gobierno, ¿no? Escapa de nuestras manos situaciones que se dan. ¿Es dejarlo?
en las manos de Dios, confiar. Entonces, nosotros también debemos reconocer, así como el agricultor no puede hacer nada para forzar la mano de Dios en el envío de la lluvia o en el proceso de crecimiento, tampoco podemos obligar a Dios en nada. Dios da el crecimiento, Dios da la lluvia temprana y tardía. Dios tiene el control. ¿Confiamos en Él? Descansemos, busquemos a Él siempre. Él tiene el control de los tiempos. Mientras tanto que esperamos, mientras que tanto que no podemos tener control de esas cosas, pero ¿qué hacemos nosotros? Debemos ocuparnos en la obra del reino, contribuyendo todo lo que podamos a la realización de los propósitos de Dios en nuestro mundo. Tenemos que seguir haciendo la obra de Dios, servirle al Señor mientras que vamos esperando. Y esto nos lleva a la segunda manera, segunda forma en la cual debemos esperar la segunda venida. Tener paciencia activa y no pasiva. Nos está hablando entonces de que debemos tener paciencia. Pero cuando habla de paciencia, está hablando de una paciencia activa, no pasiva. Verso 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. Otra vez, en verso 7, 8 nos habla de paciencia, tener paciencia. Entonces, aquí Pablo está hablando de una espera activa. Tanto el verso 7, 8, el verbo, la palabra que está allí, es un verbo en forma imperativa activa. Es decir, es un mandato que requiere que se ejecute la acción de forma constante. Es algo que yo tengo que cumplir y que me corresponde a mí accionar. A mí me corresponde hacer la acción de la paciencia y en forma constante. Contrario al concepto de una espera pasiva, perezoso. No, el Señor no dice que seas perezoso. Que no hagas nada, que duermas en tus laureles, en que no. Hay gente que a veces no prospera porque dice, no, ¿para qué hago las cosas? No, aquí nos habla de una espera, una confianza en Dios, pero en forma activa. No es perezoso y esperar que pase el tiempo y ahí no, sin hacer nada. Es como ya les mencioné en otras ocasiones, es como cuando quiero buscar trabajo y debo esperar en Dios, confiar en Dios en la respuesta. Pero eso no implica que me quede allí en mi sillón y espero, bueno, Dios, ¿cuándo contestarás? Y ahí estás esperando en Dios. ¿Es así? Es una espera pasiva, sin hacer nada. La espera en el Señor, nuestra confianza es una espera, activa, no pasiva. Tenemos que actuar. Así como el agricultor nos recuerda que la paciencia no significa necesariamente inactividad. Un agricultor no se sienta a esperar la lluvia. ¿Qué hace el agricultor? Todos los días trabaja. Está activo. El agricultor espera que la cosecha madure, haciendo todo lo posible para asegurar una cosecha saludable. Nosotros también debemos esperar, soportando con paciencia los tiempos difíciles, pero también buscando todas las formas posibles para fortalecer nuestro corazón, nuestra confianza en el Señor, nuestra relación con Él, cuidando nuestra relación con Dios, fortaleciendo nuestra relación con Dios. No descuidemos eso. Cada día nos toca a nosotros estar activos, ejercer las disciplinas espirituales. Ya hemos estado hablando el año pasado, las disciplinas espirituales, la oración, leer la palabra, nuestra vida devocional, el tiempo de adoración, el asistir a los cultos, el evangelizar, ayuno, vigilias, todas las disciplinas espirituales que debemos ejercer para nuestro crecimiento, para nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. No debemos descuidar, tenemos que estar activos.
estemos ocupados sirviéndole al Señor, haciendo la obra de Dios y hacerlo con gozo, con alegría. Nos dice otra vez Santiago 2, ¿no? Aun cuando tenga pruebas, dificultades, igual yo le sirvo al Señor. Algunos cuando vienen dificultades se apartan, dejan de servir. No, ahora es que tengo mucho trabajo, es que está mi familiar enfermo, no puedo asistir, no puedo servir. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No, tengamos paciencia. Y esa paciencia es activa. Sigamos sirviendo al Señor, sigamos confiando al Señor, sigamos haciendo la obra del Señor. Y que Dios nos utilice. Hay cosas que podemos controlar, pero hay otras que no. Y se lo dejamos en las manos de Dios. No podemos esperar para prepararnos cuando Él venga. Tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Repito, no podemos esperar para prepararnos cuando Él venga. Tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Dicho en otras palabras, no estás esperando hasta cuando Él venga, recién prepararte, recién ponerte a cuenta con Dios, recién servirle a Dios. No, tenemos que estar preparados todo el tiempo cuando Él venga. ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor cuando vengas por segunda vez? ¿Sirviendo al Señor? ¿Estando en santidad? ¿Haciendo la obra del Señor? ¿Confiando en forma activa al Señor? ¿O quieres que te encuentre no haciendo la obra del Señor, perezoso, no trabajando para el Señor, no honrando al Dios, no estando en santidad, teniendo una vida desordenada cristiana? ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor? El llamado es: esperemos, seamos perseverantes en forma activa, haciendo la obra del Señor, trabajando para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo va a ser nuestra esperanza? Nuestra paciencia activa, ¿no? Haciendo la obra del Señor. Tercer modo de cómo esperar la segunda venida del Señor: tengamos muy en cuenta que la venida del Señor está cercana. Tengamos en cuenta, la segunda venida de Cristo es pronto. ¿Cuánto lo creen? ¿Cristo viene pronto? No, hay algunos cristianos que ponen letras grandes en algunas partes, ¿no? Dicen, Cristo viene pronto. Y es parte del lema también de nosotros, ¿no? Cristo viene, santifica y viene por segunda vez. Sí, lo creemos. Y nos dice Santiago 5:8, porque la venida del Señor se acerca, está cercana, está a punto, ya está a las puertas, ya está Cristo para estar con nosotros por segunda vez. El Nuevo Testamento deja bien claro que no hay nadie que sepa el día y la hora en que Cristo ha de venir. El secreto solo Dios lo sabe. Algunos grupos religiosos a veces han pretendido ponerle fecha. Y algunos dicen, ya Cristo viene tal fecha, ¿no? Y esperan, entonces se van a un lugar, a un centro de retiro, a Cristo esperarlo. No, quien te diga algo así, falso profeta, porque nadie sabe la hora ni el día. Solo Dios Padre lo determina. Entonces, ha habido muchas especulaciones al respecto. Por eso nos dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ha habido muchas especulaciones sobre el tiempo de la segunda venida. Solamente son inútiles. Lo que sí dice el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida es que será repentino, como el relámpago, como la inesperada venida de un ladrón en la noche. Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón te avisa, dice, hoy te voy a robar. No. Así, de un momento a otro,
nos va a pescar, una visita así, sin aviso previo, va a ser. Puede ser ahora, ¿no? Puede ser mañana, de un momento a otro, como un relámpago, como ladrón en la noche, vendrá Cristo. Ahora, no sabemos el día y la hora exacto, solo Dios, pero sí tenemos señales que vislumbran su pronto retorno. Si hay señales que se están cumpliendo hoy y nos da luz a entender de que la venida de Cristo está pronto, ya, es eminente. Veamos algunos, hay varios, pero veamos algunas señales. Primero, habrá guerras y paz. O sea, guerra y procuran, dicen paz, paz. Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿No? Mateo va a decir que va a haber guerras, rumores de guerras, pero están a punto en que cuando el anticristo esté gobernando en la tierra, va a decir paz, seguridad. Va a traer paz, una paz entre comillas, en el cual es por eso falso Cristo, un falso Cristo que se hace pasar como alguien, como un Mesías que va a solucionar las cosas del mundo. Cuando digan paz, seguridad, entonces será destrucción, dice. Y el grito de paz, hoy en día hay mucho. En el Medio Oriente, la Franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Están tratando de tener tratado de paz, tregua, ¿no? Ha habido intercambio de rehenes, pero aún no está todavía todo dicho. Y ahí todo el Medio Oriente, ¿no? Países como Libia, Egipto, proclaman paz, Ucrania, Rusia, ¿no? Paz. Y así, en diferentes partes del mundo. Y habrán otros lugares, otros conflictos en que van a pedir paz. Y sabemos que es eminente que puede haber una tercera guerra mundial y que puede haber bombas. Hoy hay más países que tienen bombas atómicas. La India, Israel, Pakistán, Corea del Norte. Corea del Norte constantemente hace, con su enemigo del sur, constantemente hacen pruebas de misiles, ¿no? Y constantemente está eminente que estalle una guerra. O en el Medio Oriente, en Asia, una guerra que está involucrada en varios países de gran escala y el gran peligro eminente de bombas atómicas. En un ambiente así, paz, ¿no? Se quiere paz. Ni hablar en las ciudades del mundo. Hoy podemos decir que no hay ciudad que sea tranquila y que se va a vivir sin ningún riesgo. No hoy en Lima. ¿Qué distrito es seguro? La Molina, Surco, Los Olivos. Nadie se escapa, ¿no? Ni los centros comerciales, ni gimnasios. Hace poco estaba viendo en un gimnasio, estaban ahí haciendo sus aeróbicos y entraron ladrones y a todos les robaron. Pollerías, bueno, nadie se escapa, no hay. Y así va a ser en los tiempos finales, mayor la delincuencia. Y no solo esto en el Perú, en diferentes partes del mundo está ocurriendo, donde se requiere paz. Todo eso preparando el terreno para el anticristo. B, el mundo global. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La Biblia predice que en los últimos tiempos el mundo se reunirá de nuevo bajo una sola economía mundial, un solo gobierno, una sola religión, que la humanidad retará en forma colectiva al Creador. Va a haber un solo gobernante mundial, que es el anticristo, el líder de toda esa
reacción, revolución mundial contra Dios mismo. Al inicio va a hacerse parecer que viene de Dios, pero luego va a mostrar su verdadera cara y va a hacer guerra. Entonces, pero para eso tiene que estar todo, una sola economía, un solo gobierno, una sola religión, y todo se está preparando a eso. Parte de ello es la globalización, el comercio, las comunicaciones, todo. Ahora tú puedes hacer un negocio con otra parte del mundo, con China, Japón, algún país europeo, ¿no? Comunicación, y está globalizado. O sea, no, ahora la compra no solo es la compra en la bodega de la esquina, sino puedes hacer una compra al extranjero vía internet y luego te llega a las 2 semanas, un mes, el producto. ¿Es así o no? Es parte de la globalización. La comunicación, las teleconferencias, ya a veces es necesario ya viajar para tener una reunión con otros. Incluso hay el teletrabajo, hay varios que trabajan para España o otros lugares en su casa. Es parte de la que es la globalización en la cual nosotros vivimos. No es otra forma entonces en la cual montar el escenario para un hombre que entrará en escena para gobernar el mundo entero durante la tribulación. Todo esto nos afirma que el tiempo de los finales se acerca. Otro, la marca de la bestia, ¿no? Apocalipsis 13, 17. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre, que es el 666, ¿no? Si no tienes esa marca, no vas a poder hacer negocio, no vas a poder comprar nada. En estos momentos hay una tecnología disponible, por ejemplo los chips. Actualmente se usa tarjetas, ¿no? Chip, pagas con ellos, pero si no tienes eso es difícil, tendrías que tener efectivo. Ahora ya pocos tienen efectivo, ahora incluso el yape, ¿no? Que no necesariamente la tarjeta, también tienes el yape, pones allí código QR y ya estás haciendo tu transacción. Pero las cosas van a ir y apunta a que incluso pueda implantarte un chip o un código de barras en el cual esté en tu brazo, en tu mente, algunos dicen que puede estar en la frente, en la cual entonces vas a hacer el pago, pones ahí, ¿no? Tu mano y haces el pago. Pero va a ser obligatorio, de tal forma que no tenga la marca. O sea, esto puede ser un ejemplo, ¿no? Hay la tecnología para hacerlo. O sea, si no tienes el código o el medio de pago que se exige, no vas a comprar ni vender ni hacer nada. Así va a ser cuando tenga la marca de la bestia. Lo que no quieren honrar al anticristo y la bestia, que dicen, ¿no? No se tienen que dejar marcar. No van a poder comprar ni vender. Entonces, ese escenario es posible con la tecnología y la ciencia que hay hoy en día. Y no sabemos qué pasará acá en 10 años. Aún habrá otras cosas. D. Apostasía, decadencia moral y violencia. Bueno, hay bastante decadencia moral, violencia, apostasía. Según Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Según Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La apostasía o abandono de la fe es algo que ha habido a través de la historia, pero se espera una forma de abandono total de la fe en nuestro Señor Jesucristo antes que aparezca el anticristo. Apostasía es renegar de la fe y no solo abandonar la fe, sino oponerte a la fe. Es como irte al bando contrario, con Satanás, e ir contra la fe cristiana. Pero ojo, no creemos que un verdadero creyente va a hacer eso, sino son los que se dicen ser creyentes, se dicen ser cristianos, se dicen que creen en Dios,
pero su vida está contra Dios. Es una apostasía. Iglesias llenas de personas religiosas que no son verdaderos creyentes, que nunca han nacido de nuevo y menos hacen la voluntad de Dios. Incluso iglesias que se dicen evangélicas, pero creyentes que están lejos de Dios. Y se está dando en muchas iglesias. Personas que asisten a las iglesias, a veces no son tan constantes, vienen una vez al mes, pero se dice algo así como lo que hacían en la iglesia católica. Dicen son católicos, pero asisten cuando hay bautismo, cuando hay una boda, cuando un evento especial, asisten y dicen son católicos, ¿no? Pero igual hacen siendo evangélicos. Solo asisten cuando hay ciertos eventos, solo asisten cuando hay cierto momento, o una vez al mes cuando hay Santa Cena, pero no son constantes. Y menos su vida, tan lejos de obedecer las cosas de Dios, no han experimentado el nuevo nacimiento. Esa es parte de lo que nos dice la apostasía que se mostrará en los tiempos finales. Hasta creyentes serán arrastrados, dice, ¿no? Aumento de la ciencia es otra señal. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En los 50 últimos años, la ciencia ha aumentado en todas sus ramas. En comparación de los 2000 años de nacimiento de Cristo, estos 50 años ha crecido, ha avanzado la tecnología mucho. Armas militares, por ejemplo, hay armas militares ahora de destrucción masiva, más específicas. Ahora, por ejemplo, ¿no has escuchado que mandan drones con misiles? Y a veces el dron no es fácil de detectar con los radares y son específicos, controlados con control remoto, a distancia, y a un punto específico lanza un misil y mata o destruye un edificio, mata en forma específica a alguien, ¿no? Los drones, ¿no? Ahora se usa bastante. Ahora si has escuchado las guerras, mandan drones para hacer eso. En la guerra que está habiendo en Gaza, Rusia con Ucrania, Irak. Entonces, drones, supercomputadoras, la iluminación LED, viajes espaciales, el internet, Google, ¿no? La IA, la inteligencia artificial. Ya la mayoría está empezando a usar inteligencia artificial, ¿o no? Y hace cosas que uno sorprende. Ya pones palabras y ya te contesta y te hace varias cosas. Inteligencia artificial. Y eso es solo el inicio. De acá a unas décadas, ¿qué cosas más va a hacer? La nanotecnología, no solo microtecnología, sino nano, o sea, mucho más pequeño, ¿no? Las cosas más pequeñas. Para computadoras se utiliza la nanotecnología, o sea, millones y millones de circuitos electrónicos pequeñísimos, ¿no? Y haciéndolas todos los cálculos, todo lo que necesita para la computadora, o los celulares, ¿no? Que son como una especie de computadora en realidad, que tiene su propia memoria, su microprocesador. Para eso está la tecnología, la nanotecnología. Celulares smart, los televisores de alta resolución, las telecomunicaciones y etcétera, y así, etcétera, etcétera, y en el ámbito de la medicina igual, ¿no? Por tanto, tengamos muy en cuenta que la venida del Señor está cerca, estemos preparados para cuando Él venga. Para eso implica paciencia, una paciencia activa. ¿Cristo viene pronto? Dile a tu hermano, Cristo viene pronto. Estemos preparados. Estemos preparados. Y por último, cuarta
manera, forma de esperar la segunda venida de Cristo, esperar sin estar quejándonos. Verso 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Está hablando a los creyentes y la relación entre creyentes. Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros. Es un rasgo curioso en la naturaleza humana que en tiempos de presión se acumula ira contra incluso con los seres más queridos, con los seres amados. Ocurrió esto, por ejemplo, cuando hubo pandemia, ¿no? Donde tú tenías que estar en casa, no moverte y convivías, y había bastante presión, había un momento de presión acumulada, y entonces algunos problemas que surgían eran problemas familiares, ira, y se presentaba. Y ahí por eso la advertencia, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Este versículo es un aviso a los creyentes, a los que sirven al Señor, a los servidores del Señor, que trabajan juntos bajo circunstancias difíciles. Trabajamos juntos, hacemos la obra del Señor, como su pueblo, como su familia del Señor, como iglesia. Y lo hacemos muchas veces. Pero a veces trabajar juntos, a veces genera ciertos conflictos. A veces nos estamos juzgando unos a otros. Y es lo que dice aquí, no os juzguéis. Sí, cuando trabajamos bajo presión, bajo circunstancias difíciles, va a surgir parte de la convivencia, ciertos conflictos. Pero no nos dejemos arrastrar, llegar al punto de juzgarnos, hablar unos de otros mal, el de murmurar, quejarse de unos a otros, porque eso usa el enemigo para desunir, para que no estemos en un mismo sentir, para que no haya un mismo espíritu. Hace poco ha habido la EBDB, ¿no? Ahí están las maestras, maestros. De seguro que no ha sido todo, ha sido de mucha bendición, pero de seguro que han tenido ciertos conflictos. Algunos de repente han dicho, no, esto no se hace así, así no se decora, que así se debe hacer la lección. Entonces, y está bien para mejorar, pero a veces la actitud, a veces es más de juzgar. Y así, en diferentes, ¿no? En las redes, cuando se hacen diferentes eventos, reuniones, tenemos que cuidarnos, o cuando hay reunión de célula, tenemos que cuidar nuestro corazón y no murmurar, no juzgar. A fin de cuentas, tenemos que cuidar, no permitir que crezca el resentimiento. A fin de cuentas, el juez está delante de la puerta. Él conoce nuestros pensamientos. Pronto estaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas. No deberíamos juzgarnos para no ser juzgados. Pronto viene el juez que va a juzgar realmente. Cristo viene a juzgar. No viene ya otra vez a morir en la cruz. Cristo viene a llevar su iglesia y va a juzgar a todo creyente en el tribunal de Cristo. Todos vamos a rendir cuentas y parte de ello es cómo te has relacionado con tus hermanos. ¿Has sido criticón? ¿Has sido juzgón? Va a condenar eso el Señor. Ya nos lo está diciendo acá Santiago. Mientras que esperamos su segunda venida de Cristo, mientras estamos bajo presión, bajo injusticias, no nos estemos juzgándonos entre hermanos. Este concepto de queja tiene que ver con murmurar. Y eso nos hace recordar a los israelitas cuando estuvo en el desierto. No se mantuvieron firmes y fueron desobedientes, una y otra vez murmurando y quejándose de sus circunstancias y contra sus líderes. Lo vemos. Se quejaron contra Dios, se quejaron con Aarón, se quejaron con Moisés. Tú no, porque eres tú nuestro líder, nosotros podemos hacer. Murmuración, quejas.
y eso le agradó a Dios. Dios tenía un propósito para ellos, pero ellos no supieron esperar, murmuraron, fueron desobedientes. Y Dios los castigó, Dios los alineó, Dios los disciplinó a ellos. Dios juzga. Y nosotros igual, Dios nos va a juzgar. No nos juzguemos unos a otros. ¿A quién le corresponde hacer justicia? A Dios. Durante la espera, entonces, del tiempo de Dios, los creyentes no se pueden estar echando la culpa los unos a otros por los problemas o situaciones que pueden encontrarse en la iglesia. Porque si se hace, están quebrantando el mandamiento que prohíbe a los cristianos el de juzgarse unos a otros. Y esto nos dice Mateo también, capítulo 7, 1 al 3. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Somos rápidos en mirar los defectos en los demás, a murmurar, a quejarnos, a juzgar a los demás. Mira cómo tú estás mejor. Y recuerda que cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas. Y Cristo está pronto a venir. Él, y está la figura del juez que vendrá y va a juzgar lo que vamos a hacer. ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor? Cuando las cosas están yendo mal, nuestra tendencia es echar la culpa a otros por nuestras desdichas. Culpar a los demás es fácil y no aceptar nuestra culpa. Es destructivo y pecaminoso. ¿Te acuerdas de Adán? ¿A quién le echó la culpa? A Eva, ¿no? ¿Y Eva a quién le echó la culpa? No, nos cuesta a veces asumir nuestra responsabilidad. Es fácil echar la culpa a los demás. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Antes de juzgar a otros de sus faltas, recuerda, Cristo es juez, vendrá a evaluar a cada uno de nosotros. No va a pasar por alto nuestras acciones. Hay un cuadro. Cuando los justos sufren, pasamos injusticias, estamos sufriendo en un mundo en el cual no nos libramos de ellos. ¿La siente? ¿Qué no debemos hacer? No debemos rebelarnos, quejarnos, desquitarnos, echar la culpa a otros. ¿Qué debemos hacer? Ser pacientes, dejar que Dios se encargue. Él tiene el control, ¿no? Ilustración del agricultor. Y esa paciencia no es una paciencia pasiva, es activa. O sea, mientras tanto debemos servirle al Señor, hacer la obra del Señor. Santiago no tiene el menor duda que volverá Cristo y está cerca esa venida. El juez está a la puerta, por eso dice, el juez ya está a la puerta. Ya está pronto, ya está para entrar, ya está para juzgar. ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor? No esperemos hasta el final. Ya debemos estar preparados. Cristo vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo quieres que te encuentre? ¿Como un buen siervo? ¿Haciendo la obra del Señor? ¿Sirviendo como Él merece? ¿Con una vida buscando la santidad? ¿Glorificando a Dios? ¿O quieres que te encuentre ocioso? No haciendo nada para la obra del Señor, no honrándole, no obedeciendo al Señor, incluso criticas a los demás, ni haces la obra y criticas. Eso no quiere el Señor. Tenemos que estar preparados.
Tenemos que incluso predicar de Cristo a otros. A veces nos dice la palabra de Dios, es que no retarda la promesa, sino que espera que muchos procedan a arrepentirse y ser salvos. Si es que aún no se da, es que aún está dando oportunidad para que otros conozcan de Cristo. ¿Qué haremos entonces? Cristo viene pronto. ¿Estaremos preparados? Oramos. Padre, oh Señor, tu palabra es bien clara. Tú vienes pronto. Hemos visto que hay muchas señales que están cumpliéndose, preparando el terreno para tu segunda venida. Vendrás como como ladrón en la noche, como relámpago repentino. No lo sabemos el día y la hora, pero tú demandas que seamos pacientes, que esperemos. Y no es una espera inactiva de estar ociosos, sino trabajando, haciendo tu obra, sirviéndote. Oh Señor, no quieres cristianos que estemos calentando asientos, inactivos, sin hacer nada. Eso implica nuestras vidas en santidad, eso implica vidas que te honren, ser verdaderos cristianos. Señor, estamos en tiempos de apostasía y nosotros no debemos arrastrarnos por esa corriente. Tenemos que ser auténticos cristianos que te servimos, que te honramos y somos instrumentos en medio de las dificultades. Aún nos dice tu palabra que nos gocemos porque tú estás probando nuestra fe y formando nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestra perseverancia. Oh Señor, creemos, tú vienes pronto y queremos estar preparados. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos de esta manera. Amén.